¿Te gustaría saber, compañero, cuáles son los trucos que me han hecho avanzar más rápido, incluso algunos que me han llevado a poder facturar hasta 100.000 euros con mis páginas web de nicho? ¿Te gustaría saber cuáles son las partes más importantes concretamente del SEO? Y si lo pudieras aplicar todo esto hoy a tu proyecto y a tu página web. Pues bueno, compañero, lo primero que quiero agradecer es agradecerte que estés hoy aquí, de corazón. Gracias por estar, porque realmente podrías estar haciendo cualquier otra cosa y agradezco que tomes tu tiempo pues, en poder estar aquí, en poder estar aprendiendo, formándote y eso realmente dice mucho de ti. Así que enhorabuena. Cada vez hay más información por ahí y es normal pensar, pues esto ya lo sé, esto no es para mí y en definitiva es poca y ya la gente queda para formarse, aplicar el contenido y en consecuencia ver los resultados de esas acciones. El conocimiento, como muchas veces digo, no marca la diferencia entre el posicionamiento de dos webs. Muchas veces el SEO que está por delante de otro no es que sepa más o que tenga más conocimiento técnico, sino que lo está aplicando en el momento concreto del proyecto. Y la verdad, tener mucha información, pero no saber si es correcta, fiable o si es para ti, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco nos sirve de tanto. Yo soy Michel Miró y me dedico a construir proyectos de SEO. Hace algunos años descubrí para qué estaba aquí y era para a la razón de yo haber estado pues, en una situación de querer ganar dinero con webs de manera digital, pues poder compartir todo este conocimiento con vosotros que estáis creando vuestros proyectos digitales, que estáis en el proceso de posicionar vuestras empresas y que estáis haciéndoos un hueco en este mundo del SEO y que lo queréis aprovechar para posicionaros en Google. Por este contenido, quiero, compañero, que tengas clarísimo qué es lo que te vas a llevar al acabar este evento. Mi promesa contigo es que te vas a llevar 3 cosas en cuanto acabes de verlo. Lo primero son los trucos que más rápido me han hecho avanzar, ordenados, enumerados y sobre todo explicados para que los puedas entender. Segundo lugar, vas a poder coger estos conceptos y bajarlos a tierra para aplicarlos directamente a tu proyecto. Voy a asegurarme de que estén explicados de la manera suficientemente clara como para que los puedas bajar a tierra y aplicar. Y por último, también vas a ahorrar un montón de tiempo si tienes alguna URL que estás queriendo posicionar, te cuesta un poquito más, hay alguna keyword que se te ha atascado un poco más, no sabes ya qué hacer para posicionarla, pues bueno, esta charla te va a venir genial para esto. Pero antes, ¿por qué estoy aquí? Bueno, realmente estoy aquí porque un día quise monetizar mis proyectos, quise empezar en este mundo online porque realmente no tenía nada, no tenía ninguna otra alternativa realmente cuando empecé a montar mis proyectos. No tenía dinero para invertir en publicidad y me habían hablado del SEO, pero tampoco podía contratar a nadie. Esta fue la razón por la que directamente contraté a alguien que me hiciera una página web, que eso más o menos me lo podía permitir, y a partir de ahí ya me metí yo para empezar a posicionar mis sitios web, aprender desde cero con toda la odisea que se hacía al principio, para ver si realmente esto era para mí, no era para mí, realmente esto podía llevarme a algún lado. Y bueno, compañero, años después, concretamente 7 años después, no hubiera imaginado pues, que hemos facturado directamente en ingresos más de 100.000 euros en nuestras páginas web de nicho. Hemos pasado por algunas de las mejores agencias a nivel nacional, como Quondos, Vigarrilla, Dropalia, e incluso algunas páginas web han tenido más de 1 millón de visitas orgánicas procedentes de Google. También tengo que decirte que no soy perfecto. No puedo posicionar todos los proyectos que voy a encontrar a lo largo de todo mi camino, ni tampoco aspiro a tener la verdad absoluta. Lo único que voy a compartirte es mi conocimiento a lo largo de los años para que tú también seas capaz de coger proyectos, de montarlos y de empezar a posicionarlos. Por ejemplo, hace poquito pues hemos montado un nuevo proyecto que ahora después te hablaré un poquito de él y en cuestión de 4 meses ya lo hemos posicionado con 30-40 visitas diarias. Es un proyecto que está aproximadamente teniendo presupuestos, 1 a 3 presupuestos diarios de entre 5 y 15.000 euros para un tema concreto de instalación. Por lo tanto, es información muy potente que aplicada te va a llevar a conseguir resultados. Lo hemos comprobado en muchos tipos de clientes, en los alumnos que están en nuestras formaciones y realmente es un camino que aplicado te va a llevar a un objetivo. Lo que no está claro es cuánto tiempo te va a llevar, pero que vas a llegar es 100% seguro.
Por lo tanto, compañero, aquí se puede venir a estar de varias maneras. Puedes venir y tomar esta información como, pues muy bien, lo tiene que hacer este para que yo realmente me pueda llevar algo. Puedes venir aquí, pasar sin pena ni gloria y realmente venir aquí a ver qué me cuenta este. O, en un tercer lugar, puedes dejar tu mochila antes de empezar, entrar aquí, empezar a entender todo lo que vamos a comentar, ver cómo lo puedes aplicar a tu proyecto y, acto siguiente, aplicarlo y unir todo ese conocimiento nuevo que has tenido con el que tenías previamente. Por lo tanto, va a ser un contenido ligero, lleno de tips para que puedas aplicar y sobre todo este contenido no quiero que sea como algunas de nuestras formaciones que sí que son más extensas en tiempo, sino que va a ser un contenido relativamente breve, en torno a unos 40 minutos aproximadamente en todo el contenido y que voy a ir condensándote todo el conocimiento de estos pequeños trucos en pequeños hacks para que directamente lo puedas aplicar, entender y sobre todo van a estar divididos por categorías. Si no sabes muy bien cómo funciona el SEO, básicamente tenemos pues, diferentes estrategias que podemos aplicar, diferentes formas de actuar mediante las cuales podemos dividir las acciones que nosotros hacemos para mejorar el posicionamiento de nuestra web en Google y en consecuencia aumentar el número de visitas y de presupuestos. Si estamos en una tienda, en una empresa de servicios o de ventas si estamos directamente en un e-commerce. Por lo tanto, hay diferentes tipologías en las que voy a dividir el contenido que son, primero que nada, SEO on page. Es decir, pues las acciones de SEO que hacemos dentro de nuestra página. Las acciones de SEO de fuera de nuestra página son lo que se llaman SEO off page. Después hay un tipo concreto de SEO on page, recuerda lo que hacemos dentro de nuestra web, que son los contenidos. A esto le voy a dedicar un apartado concreto. Y por último, vamos a hablar también del SEO técnico. El SEO técnico, compañero, es la parte, es aquella parte del SEO que se dedica principalmente a que Google pueda ver nuestro contenido y lo pueda entender. Porque igual que el contenido lo hacemos para el usuario, el SEO técnico lo hacemos para Google. Recuerda, y lo comentaba en otro evento, que una página web perfecta es la que le da al usuario lo que está buscando y a Google lo que necesita para ver el contenido. Por lo tanto, todo este contenido irá englobado en todas estas partes del SEO e incluso en muchas, pues intentaré también darte ejemplos para que todavía lo puedas bajar más a tierra y otros simplemente serán pues explicaciones y con una explicación va a sobrar para poder que puedas entenderlo, el tip o el hack y lo puedas aplicar en tu sitio web. Por lo tanto, compañero, vamos allá a ver el contenido que te he preparado para el día de hoy. Vamos a empezar primero que nada por los trucos de SEO on page. Todos estos trucos que te voy a comentar forman parte del SEO dentro de nuestra página y realmente son los tips que más me han ayudado a posicionar mi web a lo largo de los años. Cuando empezamos en SEO tenemos la creencia de que es muy grande, de que puede llegar a ser muy complicado, pero realmente, compañero, estos son como las cosas que tienes que tener en cuenta sí o sí para poder posicionar tu proyecto y asegurarte que vas por el buen camino. Así que toma nota porque vamos a empezar. Lo primero que quiero comentarte es que te asegures de tener un sitio web con muchas URLs. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, ten en cuenta que un sitio web con muchas URLs, primero, tienes más keywords a posicionar y por lo tanto es más sencillo obtener tráfico en un sitio más pequeñito porque tenemos menos oportunidades. Tenemos más facilidad para encontrar long tails. Las long tails son esas palabras más largas. Por ejemplo, pues Seat Ibiza en Alicante de segunda mano es una long tail. Pues bueno, este tipo de palabras clave son más específicas y por lo tanto más sencillas de posicionar. Podemos aprovechar esto para nosotros pues elegir este tipo de keywords cuando vayamos a hacer artículos, páginas, por ejemplo, de servicios que estamos ofreciendo. Si, por ejemplo, nosotros vendemos manteles para restaurantes, pues igual podemos hacer una URL que sea manteles para restaurantes de diseño, por ejemplo. Esto ya es más long tail que manteles para restaurantes. Nosotros lo que podemos hacer es tener estas long tails y de esta manera es más sencillo posicionar. Esto nos lo permiten más las webs más grandes porque nos dan un mayor abanico de palabras clave long tail para las que podemos atacar. Otra ventaja que tienen las webs grandes es que cuando nosotros hacemos una estrategia de link building, como ahora pues veremos exactamente lo que es y qué implicaciones tiene en el SEO. Pero cuando nosotros hacemos enlaces a nuestro sitio web,
se benefician más aquellas webs que son más grandes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa porque cuando nosotros enlazamos, por ejemplo, la home, solamente la home no se ve beneficiada del enlace que nosotros estamos poniendo, sino que se ve beneficiada la home y todas aquellas páginas a las que se enlace. De manera, por ejemplo, similar ocurre con las categorías. Yo si enlazo a una categoría de mi e-commerce, luego esa categoría va a compartir esta autoridad con el resto de categorías que estén por debajo de ellas. Por lo tanto, es súper útil, compañero, que nosotros tengamos webs más grandes porque nos va a dar mayor facilidad de posicionamiento en webs que son más grandes en contraposición con webs que son más pequeñitas. Por lo tanto, ten esto en cuenta. Luego también nos pueden ayudar a posicionar distintas intenciones de búsqueda. Las intenciones de búsqueda, predominantemente tenemos 3 intenciones de búsqueda principales. Intención de búsqueda de compra, intención de búsqueda de comparación e intención de búsqueda de información. Por lo tanto, estas 3 intenciones de búsqueda vamos a poder agruparlas mejor con una web grande. Por ejemplo, imagínate que somos un e-commerce de energías renovables. Si somos un e-commerce de energías renovables, podemos tener la parte directamente transaccional de e-commerce, comprar placas, comprar reguladores solares, comprar inversores, y además de eso, podemos tener la parte informativa, pues diferentes consultas y diferentes pues, resoluciones de dudas a estas preguntas. Si nosotros tenemos solamente un e-commerce, por ejemplo, de aerogeneradores, podemos generar contenidos solamente sobre aerogeneradores y si no tiene muchas búsquedas, ya nos vamos a ver limitados por ahí. O muchas veces puede ser que incluso esa temática no tenga keywords informacionales. Por lo tanto, una web más grande nos da más pie generalmente a cubrir diferentes tipos de intenciones de búsqueda, que no son más allá que, no son otra cosa en realidad que aquello que quiere ver el usuario dentro de nuestra página. Espero que te esté quedando claro, compañero. Estoy intentando bajarlo lo más a tierra todo posible para que lo puedas entender y sobre todo aplicar. Ten en cuenta en este primer tip que tu web sea grande. Esto se hace más desde la concepción, desde el momento en el que nosotros estamos montando nuestra página, estamos ideando ese negocio. Por ejemplo, comentaba con un compañero que se quería apuntar a una de nuestras formaciones y tenía una herboristería local. Entonces yo le decía, hombre, para una herboristería local hacer SEO no te va a aportar tanto posicionarte con herboristería y tu localidad. En cambio, posicionarte para hacer una tienda online que sea de herboristería, tienes un montón más de keywords que puedes atacar. Aquí vemos una web muy pequeñita, que sería solamente herboristería en un sitio, versus una web mucho más grande, que sería un e-commerce, que se puede posicionar pues, mucha más cantidad de categorías. Por lo tanto, esto sería la diferencia fundamental. Ten preferiblemente una web más grande porque todo el proceso de SEO va a ser muchísimo más sencillo. Esto al final es algo es un error que cometí yo al principio, de hacer webs demasiado pequeñitas, demasiado específicas y claro, me quedaba sin temas en los que hablar en toda la web. Por lo tanto, esto es un error. Ahora pues hablaremos un poquito más de esto, de las temáticas específicas, porque no quiero que se confunda un punto, pero ahora después lo clarificaremos. Bien, otro punto importante. Hay un determinado tip que nosotros podemos aplicar y es cuando nosotros queremos subir cuando queremos tener más tráfico en una determinada URL, una técnica que podemos utilizar es dentro de Search Console utilizar esta información. Search Console es como la conexión entre tu web y Google. Es especialmente útil porque te va a mostrar a través de qué palabras están encontrando tus usuarios tu página web. Bien, pues una técnica que te quiero dar es que revises aquellas keywords que están en posición 2 a la 10 o 2 a la 12. Estas keywords son muy interesantes, son lo que se llaman palabras clave de oportunidad y son muy interesantes para obtener más tráfico con las mismas keywords, sin necesidad de crear nuevas URLs. ¿Por qué? Pues porque básicamente lo que nosotros vamos a conseguir con esto es, vamos a, por ejemplo, buscar estas palabras y cuando hayamos encontrado esas palabras, vamos a enlazar internamente desde otras URLs a la nuestra con esa palabra que hemos encontrado. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un sitio web de instalaciones fotovoltaicas, pues instalación de paneles solares en diferentes ciudades, Alicante, Valencia, Elche. Por ejemplo, yo veo que hay una keyword que es, pues, empresas solares en X ciudad. Por lo tanto, yo si veo que esa keyword es interesante, lo que voy a hacer es coger esa keyword y enlazarla desde otra página. Por lo tanto, ¿veis cómo ya estoy cambiando el enlace interno que debería ser instalación de paneles solares en X sitio? Pues lo cambio a empresas de paneles solares en X sitio.
Por lo tanto, esta técnica va a ayudar a Google a que me posicione esa URL por esa keyword en concreto. Y como la otra ya la tengo mejor posicionada, lo que voy a hacer es darle un pequeño boost, un pequeño empujoncito a esa keyword que tengo en posición 10, 12 y que subida a posiciones mayores, pues me va a hacer incrementar mi tráfico web. Por lo tanto, es una técnica bastante potente esta. Luego, ¿qué más? Mira, una técnica que me ayuda muchísimo a nivel on-page. Al principio yo era muy técnico, me gustaba mucho, pues a pesar de no ser programador, me gustaba ver la parte más técnica de las webs, sobre todo ver incluso cómo Googlebot pasaba por toda la web, ver al final el comportamiento más técnico de toda la web. Entonces, ¿qué pasaba? Que me olvidaba de lo que está viendo el usuario. Por lo tanto, un tip súper importante, ya lo rescataremos cuando hablemos un poquito más de SEO técnico, es que no pierdas tanto tiempo en la parte más técnica del SEO, sino que revisa principalmente que tienes una UX correcta, que estás mostrando el contenido de la mejor manera posible. Esto realmente, compañero, es bastante sencillo de llevar a cabo, requiere 10 minutos o 15 si te manejas con CSS, sino un poquito más, pero no requiere mucho tiempo y va a ser clave para que los usuarios consuman tu contenido y naveguen por tu e-commerce. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues esto consiste principalmente en que lo que tienes que hacer es revisar tu página web, tanto en web como en mobile, para asegurarte que se ve bien en ambas y sobre todo asegurarte que el contenido se muestra bien, que tu web es navegable, que los enlaces son suficientemente grandes, que hay espacio. Muchas veces en los posts de blog es tan sencillo como meter una letra un poquito más grande, más espacios entre las líneas, que es algo bastante sencillo, unos encabezados más grandes y quitar algunos elementos de la web que nos sirvan. Con esto va a ser suficiente para mejorar muchísimo la legibilidad de tu contenido. En el caso de e-commerce puede ser hacer botones más grandes para ir a las subcategorías, hacer una pequeña explicación antes de determinados enlaces y va a ser algo bastante sencillo de poder aplicar, pero tienes que saber que tienes que dedicarle tiempo a esto. Es súper importante. Es bastante obvio, pero en mi caso fue una de las cosas que más descuidaba. Incluso tenía cosas como que no se me mostraba el menú y ni me enteraba al principio porque estaba tan obcecado en la parte técnica que la parte de UX tampoco la revisaba tan a menudo. Inciso, esto no solamente lo revises en el momento de creación de la web, sino que ves revisándolo al menos una vez cada X meses. ¿Por qué? Porque puede ser que se actualice algún plugin, que cambie algo y efectivamente pues puedes tener algún problema. Por lo tanto, compañero, revisa esto porque para mí fue una parte importante que no revisé al principio, que debería haber hecho y que definitivamente cuando empecé a revisar noté muchos mejores cambios que cuando estaba revisando la parte más técnica. ¿Qué más te quiero comentar, compañero? Bien, un punto importante es que antes de lanzarte a un proyecto, es que dediques tiempo realmente al estudio de palabras clave para hacer un buen contenido, tanto para la parte de planificación de la web como para hacer un buen contenido. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo estoy planteando mi página web, estoy planteando mi estructura de negocio online, además de tener en cuenta que si no es grande, voy a tener que revisar obligatoriamente las palabras clave que va a posicionar para asegurarme que tienen un volumen de búsqueda suficiente, que tienen visibilidad dentro de las SERPs, dentro de las hojas de resultados de Google. Y luego, cuando voy a hacer un contenido, revisar las palabras me ayuda a saber qué es lo que quiere el usuario, cómo tengo que estructurar el contenido, qué dudas tiene. En definitiva, las palabras de las herramientas que me permiten a mí buscar palabras clave me van a ayudar a entender mejor al usuario. Ahora después hablaremos un poquito más de esto. Y, en definitiva, pues voy a poder hacer un mejor contenido. Ten en cuenta este estudio de palabras clave para identificar exactamente qué es lo que quiere el usuario cuando está visitando tu e-commerce, cuando está visitando tu post de blog o cuando está viendo tu empresa de servicios. Para ello hay dos herramientas que yo recomiendo. Si eres más técnico, utiliza Google Keyword Tool Planner. Es una herramienta oficial de Google Ads, es de las más potentes gratuitas porque viene del propio Google. Súper potente porque le pones una palabra y te empieza a dar un montón de recomendaciones y no te la vas a acabar. Si no eres tan técnico, te cuesta esto un poco más o te lías creando una cuenta en Google Ads, pues utiliza el generador de palabras clave de Ahrefs, que es una pasada, sencillo, gratuito y sin ninguna complicación técnica. Es mucho más potente el de Google, pero puedes empezar por el de Ahrefs si no quieres complicarte a crear una cuenta de Google Ads y hacer todo esto. Ya te lo dejo a tu elección. Voy a darte ahora otro tip que puede sonar en conflicto con el anterior, pero no está en conflicto y es deja a un lado el diseño y céntrate en lo importante. ¿Esto qué significa? Bien, esto significa
que hay una línea y hay una separación entre revisar que el contenido se vea bien en tu página y volverte loco para que tu web sea perfecta a nivel de diseño. Veo a mucha gente, pues, que dedica mucho tiempo a crear logos, a crear que el diseño de su página web esté perfecto, que se vea todo de lujo. No es necesario esto, es necesario un mínimo, pues que el contenido se vea bien, pero como si no quieres tener logo al principio, da exactamente igual. Como si quieres coger la primera plantilla que veas, la coges, la pones y luego revisas que cumplas unos mínimos, que se vea bien el contenido. Hay una diferencia bastante grande entre esto y pasarse horas y horas y horas revisando, haciendo el logo, haciendo el diseño, haciendo las redes sociales. Céntrate en lo verdaderamente importante, que es darle al usuario lo que está buscando. ¿Qué es lo que está buscando el usuario en tu web? Bueno, pues principalmente depende del tipo de intención de búsqueda que nosotros tengamos. Como te he comentado antes, hay 3 tipos de intenciones de búsqueda, fundamentalmente. Cuando el usuario quiere informarse, fundamentalmente a través de un post de blog. Cuando quiere comparar, también a través de un post de blog. O cuando quiere comprar. En ese caso es mayoritariamente e-commerce, pero también puede ser una empresa de servicios, como por ejemplo lo que te comentaba de manteles para restaurantes. Por lo tanto, asegúrate que el usuario está cumpliendo exactamente con lo que quiere y dale el contenido que quiere. Preocúpate únicamente por eso, no por el diseño. Porque me ha pasado, compañero, mucho tiempo cuando antes creaba webs en que todo estuviera perfecto, el logo genial y no compensa. Ahora mismo monto webs, las monto sin logo y más adelante ya les montemos un logo y todo, pero no compensa dedicarle ese tiempo al principio. Otro tip que te doy para poder identificar realmente qué es lo que quiere el usuario, te voy a dar 4 tips y es, ¿cómo sé, por ejemplo, cuando el usuario visita mi página web, qué es lo que quiere? Bueno, pues te voy a dar 4 métodos. El primer método es conocer lo que estás haciendo. Es importante, pero muchas veces pues, nos metemos en sectores que no conocemos del todo y es importante conocerlos para poder dar al usuario lo que quiere. Si yo estoy hablando de paneles solares, pues tengo que saber cuáles son las principales dudas que tienen los usuarios a la hora de elegirlos, qué les recomiendo, qué suelen estar interesados, qué complementos necesitan, cuáles son las dudas que ellos tienen. Por lo tanto, esto es una parte del contenido que nosotros que tenemos que hacer. En segundo lugar, ¿qué es otro tip que podemos hacer para saber qué es lo que quieren los usuarios? Pues bueno, podemos también revisar los 3 primeros resultados. Esto es especialmente importante porque al final cuando nosotros estamos incorporando una keyword en Google, los 3 primeros resultados son los más importantes. Por lo tanto, estos resultados son los que van a marcar lo que el usuario principalmente está buscando. Por lo tanto, es mucho mejor poner esa atención especialmente a esos 3 primeros resultados porque significa que tengan mejor o peor SEO, son lo que el usuario en la gran mayoría de las ocasiones quiere ver. Por lo tanto, al descaso, mira a ver qué puedes aprender de ellos y sobre todo ten en cuenta esta información. En tercer lugar, tenemos también la presencia de los snippets. Cuando nosotros buscamos una keyword en Google, hay ciertos elementos dentro de la hoja de resultados que realmente nos dan una información acerca de lo que quiere el usuario. Pues podemos ver si sale un mapita local, que el usuario quiere buscar información local. Podemos ver, yo qué sé, si hay, por ejemplo, un cajetín de imágenes, que el usuario quiere ver imágenes. Si vemos vídeos, lo mismo, utiliza esta información. Y en cuarto lugar, podemos utilizar herramientas que nos den más información acerca de esa keyword. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un artículo acerca de estufas de pellets, pero no tengo muy claro a qué aspectos darle especialmente importancia, pues voy a poder poner esta keyword en alguna de las herramientas de palabras clave, como que te he comentado antes, caso Href o el planificador de Google, y cuando yo incorporo esta keyword dentro de las herramientas estas, lo que me van a decir es información más concreta acerca de lo que se busca, keywords long tails. Por lo tanto, yo puedo tener en cuenta esta información para hacer un mejor contenido y sobre todo para saber qué es lo que quiere exactamente el usuario y poder conocerlo de una mejor manera. Luego, un último tip que quiero darte, un penúltimo tip, es que cuando, por ejemplo, tienes una URL que te está costando más subir, que te cuesta un poquito más, una de las cosas que te recomiendo es que la enlaces más internamente. Por ejemplo, imagínate que yo tengo un sitio de 5 URLs y la número 1, 2, 3 y 4 están bien posicionadas, pero la 5 no. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Lo que tendría que hacer aquí es cogerme la URL 1, 2, 3 y 4 y enlazar a la 5. De esta manera la 5 ya pasa a recibir más enlaces internos de los que posiblemente recibía antes
y ahora va a ser más sencillo que esa URL suba. Ten esto en cuenta porque realmente el número de enlaces internos nos puede ayudar directamente a posicionar una URL que nos esté costando más. Es importante este punto. Luego también es importante, por último tip de SEO Page, que te centres en la optimización de las URLs importantes. ¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, tenemos a alumnos de nuestras formaciones que tienen e-commerce. Entonces, claro, un e-commerce, tengo 1000 productos. 1000 productos, 50 categorías. ¿Vale? Y me dicen, Mitchell, tengo que hacer todo el proceso de SEO Page para todas las URLs. Y yo, no. Utiliza, primero que nada, el estudio de palabras clave que tú has hecho para priorizar. Si lo haces, verás que realmente lo importante son las categorías y subcategorías. Y por último, verás que de esos 1000 productos, en realidad tienen búsquedas 10. Por lo tanto, empieza primero con las categorías, luego las subcategorías y luego haces los 10 productos que tengan más búsquedas. Fin. No hace falta dedicarle tiempo a URLs que no estén asociadas con una keyword determinada. Generalmente en e-commerce son categorías y subcategorías. Por lo tanto, prioriza bien ese trabajo de SEO on page para poder llegar a un punto lo antes posible y no tardar demasiado tiempo en llegar. Porque el SEO recuerda que se tarda un tiempo en posicionar una URL. Por lo tanto, cuanto antes lleguemos, pues más fácil va a ser posicionar nuestra web y que eso pues, nos dé los ingresos suficientes como para ir reinvirtiendo y haciendo crecer nuestro proyecto. Si te has fijado, compañero, todos estos tips son muy importantes y les vas a poder sacar más partido cuando ya tienes un mínimo de tráfico dentro de tu web. Si ahora mismo no tienes ni un mínimo de tráfico, si la curva de análisis la tienes casi plana, no recibes mucho tráfico todos los días, es más importante que te centres en los básicos del SEO y luego mejores todos estos puntos. Hay una analogía que me gusta mucho y es que en el gimnasio, primero lo que se trabaja durante muchos años, ponle durante 5 años, son ejercicios básicos. Son 4. Press banca, sentadilla, peso muerto y ya está. Y sentadilla, press banca, peso muerto y remo. 4 ejercicios. Los grandes grupos musculares, ya está. A los 5 años, cuando ya has dominado esos 4, ya metes analíticos. Pues para mejorar un poquito la espalda, para mejorar un poquito el bíceps, el tríceps. Esto, compañero, es exactamente lo mismo. Lo primero son las bases de SEO bien aplicadas a tu proyecto. Y luego, cuando has conseguido el tráfico suficiente, ese físico, un gimnasio mínimo, esa masa muscular, ya puedes ir afinando, ya puedes meter más cositas más concretas que te ayuden a avanzar todavía más. Por lo tanto, ten en cuenta esto porque muchas veces, y yo pecaba de esto al principio, de ver muchos trucos, de ver muchos tips, pero realmente las bases no estaban bien cimentadas en mi proyecto. Por lo tanto, súper importante que primero tengas las bases claras y luego vayas añadiendo todas estas cositas y las vayas pues arreglando. Si ya tienes página web, las vayas puliendo o vayas metiendo todos estos detalles. Espero, compañero, que te esté gustando este contenido, que estés sacando provecho, que te esté sirviendo para tu sitio web y sobre todo que lo estés disfrutando y aprovechando. Vamos con la segunda parte, la parte de trucos a nivel de contenido. Voy a explicarte de una forma más o menos rápida cuáles son aquellas cosas que más me han ayudado en la forma de hacer contenidos dentro de mi página. Los contenidos al final pueden ser en un blog, si tenemos un blog para SEO o en nuestro e-commerce si tiene blog, hacer contenidos para nuestro e-commerce en las partes inferiores, hacer contenidos para nuestras páginas de venta si nosotros hacemos servicios. Por lo tanto, casi que lo que hagas te va a ayudar. Por lo tanto, importante esto, ¿vale? Toma apunte que son muy poquitos tips, pero realmente quiero que los hagas bien. Lo primero es hacer un contenido que realmente ayude al usuario y no cumplir una papeleta. Ojo con esto, compañero. Hacer un contenido que le guste al usuario, que le sirva y que no sea pasar una papeleta, significa no hacer caso del lleva SEO, del semáforo en verde. No seguir recomendaciones genéricas de 300 palabras mínimo por post. Significa que únicamente priorices al usuario. Ya está. Te da antes bastantes herramientas para que puedas identificar realmente qué es lo que está buscando un usuario dentro de tu web.
Utilízalas, dale el contenido al usuario de la mejor manera posible. Si es con un vídeo, es con un vídeo, si es con imágenes, y dáselo. Recuerda las 4 maneras que tenemos para saber qué es lo que quiere un usuario en tu página. Dentro de las 3 principales, que son compra, comparación e información. Pues dentro de esas 3, tenemos 4 herramientas más que nosotros podemos utilizar para saber qué quiere el usuario concretamente con mi contenido. Conoce el producto, mira los 3 primeros resultados, revisa los snippets y revisa las keywords relacionadas. Con esto, compañero, lo que nosotros vamos a poder es saber más concretamente qué es lo que quiere el usuario y poder darle el contenido de la forma mejor posible. Y esto directamente va a ser un beneficio para nosotros. Por lo tanto, ten en cuenta esto, compañero. Hay otro tip extra que te quiero dar, es un tip que aplica a poca gente, pero que a mí me gusta mucho hacer en todos los proyectos que hago, y es que des un pequeño extra dentro de las primeras líneas. Compañero, las primeras líneas son de lo más importante porque las primeras líneas es lo que va a leer todo el mundo en tu web. Posiblemente ese post de 500, 1000 palabras, ese contenido que has escrito en tu e-commerce para que se ayude a elegir un producto, poca gente lo va a leer, te lo digo yo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que condensar esa información de una forma concreta en las primeras líneas de nuestro contenido. Concretamente, yo si fuera tú, lo que haría sería coger ahora mismo las páginas con más tráfico que tengas en tu web. Abres Google Analytics, ves las páginas que tengas con más tráfico y lo segundo es que empieces a cambiar ya las primeras líneas de tu página para dar fundamentalmente 2 cosas al usuario. Lo primero, decirle qué puede esperar dentro de tu contenido. Si puedes darle una cosa que no conozca, mejor, para que vea que realmente se va a llevar algo. Y lo segundo es incitarle a la lectura. Incitarle a que lea el post entero, a que compare contigo. Piensa realmente qué es lo primero que va a pensar tu usuario cuando entre. Si es un e-commerce, puede pensar que no está en el sitio correcto, que en otro sitio le van a atender mejor, que no tienes una buena selección de productos, que es caro. Explícale realmente cuál es tu propuesta de valor, por qué haces lo que haces, qué se va a encontrar realmente, por qué tiene que elegirte a ti, por qué tiene que leer tu contenido. Si eres una empresa de servicios, puedes indicar por qué haces lo que haces, qué clientes tienes, cuál es tu propuesta de valor respecto a los demás. Pues mis manteles son con diseños que solamente hacemos nosotros. Pues coño, dilo al principio. En los primeros segundos como un usuario, y te repito que los usuarios sí que leen las primeras líneas, lo que no van a leer es todo el contenido si no les gusta, ellos van a escanear lo que les interese, es especialmente importante. Luego esto va a redundar directamente en otras cosas que Google sí que va a poder medir. O, por ejemplo, el tiempo que ha estado en tu página, las páginas que ha visitado, lo que se llama el pogo sticking, que es que no visite otro resultado una vez haya visitado el tuyo. Por lo tanto, compañeros, esto es realmente importante. Cuesta realmente poco hacerlo. Requiere un conocimiento mínimo sobre lo que nosotros estamos haciendo, sobre el producto que vendemos, el servicio que estamos ofertando. Pero, compañero, va a ser clave porque realmente nos va a ayudar a poder tener un mayor grado de engagement con el usuario, de que se quede en nuestro contenido y va a implicar directamente un mejor posicionamiento. Aquí depende mucho del sector, no puedo pararme en todos porque realmente este contenido serían horas de contenido, sería como una formación nuestra más. Pero aplica estos 2 tips y realmente tus contenidos van a dar un salto muy grande en calidad. Olvídate de las recomendaciones genéricas, olvídate de las herramientas, únicamente sigue estos 2 tips y el posicionamiento de tu web va a ir bien y sobre todo los contenidos que hagas cuando los redactes van a ir muy bien. Por lo tanto, compañero, esto es lo que te quería presentar en esta segunda parte. Vamos a dejar un minuto para que me comentes cuál es lo mejor que te llevas hasta ahora mismo de todo lo que hemos estado viendo. Recuerda, hemos visto, compañero, un montón de tips a nivel de SEO on page. Hemos visto un montón de tips a nivel de contenidos. ¿Qué es lo que te llevas por el momento? Quiero escucharte. O leerte más bien. Aún nos quedan un montón. Realmente quiero que te lleves lo máximo de aquí.
Muy bien, compañero, vamos a continuar. Ahora vamos a ver los trucos a nivel técnico, que hay un montón de cosas técnicas que necesitas conocer. Y es que, principalmente, como te comentaba antes, es una persona que le ha puesto mucho empeño a nivel técnico. Yo quería que técnicamente mi web estuviera perfecto. Contenido HTML, los logs del servidor, la renderización por parte de Google. Pero, compañero, mi mayor recomendación en materia de SEO técnico es la siguiente. No te preocupes por el SEO técnico. Como comentaba el CEO de FreePic, haz tú bien tu trabajo, que Google ya va a hacer bien su trabajo. Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos que cumplir unos mínimos de SEO técnico para que Google pueda ver bien nuestra web. Pero una vez hemos cumplido esos mínimos, ni te preocupes por que se te ha indexado una URL, ni te preocupes porque tienes una pequeña canibalización. Dos URLs compiten por una palabra clave. Hay tantas cosas por las que no te tienes que preocupar que es mucho mejor que tengan los mínimos básicos, que te asegures que Google realmente puede ver tu web y ya está. No te preocupes por nada más. De verdad te lo digo. En caso de e-commerce hay que ir un poco más con cuidado, pero ya está. Tener una buena configuración de SEO, pero en la gran mayoría de sitios web no tienes que preocuparte. Te lo digo de verdad, no pierdas tiempo en la parte técnica. Vamos a pasar a lo siguiente, porque realmente es que no quiero darte más tips porque no quiero que le prestes tanta atención a la parte técnica, porque yo, por ejemplo, pequé mucho de eso al principio, de querer dedicarle mucho tiempo a la parte técnica, olvidándome de otras cosas que eran más importantes, como los contenidos y la parte de SEO on page. Para que te hagas una idea, dentro de nuestras formaciones, porque para los que dicen que el SEO es algo complicado, tenemos, por ejemplo, alumnos como Juan, que él directamente lo único que sabe hacer en WordPress es editar productos, gestión de productos y cambiar 4 contenidos. Sobra. Si tienes a gente que te ayuda en la parte técnica, no tienes que complicarte la vida ni aprender tú nada técnico. Tú céntrate en saber de SEO, en aplicarlo bien, y luego la parte técnica es la menos importante de todas, te lo digo de verdad. Bien, si de hecho te lo digo yo, que ni soy programador, ni sé programación, por lo tanto, no es necesario. Bien, vamos a pasar al cuarto punto, trucos de SEO off page. El SEO off page es algo que no conoce mucha gente que está fuera del SEO. El SEO off page básicamente consiste en tener enlaces a tu sitio web. Si no lo sabes, Google, una de las principales cosas que prioriza y que utiliza para ordenar los sitios web en su buscador son el número de enlaces que reciben las URLs. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos el mayor número de enlaces en nuestro sitio web. Luego te hablaré un poquito más, porque de link building realmente pues tenemos formaciones de horas y horas de contenido solamente de link building. Para que te hagas una idea, dentro de la formación nuestra, pues tenemos más de 10 horas hablando de link building solamente. Por lo tanto, voy a resumírtelo todo con mi mayor aprendizaje a nivel de SEO off page y es el siguiente. Atento, compañero. Utiliza enlaces en medios. Los enlaces en medios bien utilizados son realmente potentes y te van a hacer avanzar mucho más. Cuando nosotros estamos empezando, generalmente utilizamos enlaces manuales con foros, directorios, blogs gratuitos. Esto está muy bien, yo empecé así, pero realmente tardas mucho tiempo. Cuando nosotros tenemos acceso a un periódico y publicamos una noticia, con unas cuantas noticias, enseguida las webs van a subir muchísimo el posicionamiento. Por lo tanto, esto es importante que lo hagas bien también, con la supervisión de un profesional. Luego te comentaré un poquito más de esto, pero es importante que hagas bien la estrategia SEO page, pero mi mayor aprendizaje básicamente es que empezar por los sitios gratuitos está muy bien, pero en cuanto se pueda es mejor pasar al link building de prensa bien hecho, porque te va a ahorrar muchísimo tiempo, va a ser mucho más rápido y sobre todo te va a dedicar mucho menos tiempo, porque si no, le puedes llegar a dedicar muchísimo tiempo para que te aporte realmente poco. Es mucho mejor dedicarte lo tuyo, ganar el dinero y con eso pagar el enlace al medio y que lo hagan ellos. Ten en cuenta también que todo esto es importante tenerlo también en orden. Te lo estoy diciendo en un orden concreto que quiero que lo tengas en cuenta porque recuerda lo que te comentaba al principio. No es tanto la información como el orden de aplicar esta información que sea el correcto. Por lo tanto, ten esto en cuenta a la hora de posicionar tu proyecto. Por ejemplo, dentro de nuestras formaciones lo que hacemos es que ordenamos el contenido.
Entonces, primero sabes que tienes una parte del contenido que es búsqueda de palabras clave, luego SEO on page y luego SEO off page. Esto ayuda mucho realmente a centrarte realmente en la parte importante y saber ahora mismo en qué te tienes que enfocar. Es realmente clave esto. Bien, número 5. Estos son los trucos para el planteamiento de tu web. Idealmente, te compensaría seguirlos en el caso de que todavía no hayas montado tu proyecto. Vamos allá. Los dominios, que nada, uno de los aprendizajes mayores que he tenido es que los dominios específicos posicionan bastante mejor que las marcas o los dominios generales. Y esto, Mitchell, no entra en contraposición con antes, que decías, acuérdate, el tip número 1, que las webs fueran lo más grandes posibles. Ahora me está diciendo que sean específicos. Bien, hay una salvedad aquí, y es que eran específicos, pero con el suficiente número de búsquedas para ser grandes. ¿Esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, si nosotros somos una tienda solar, tiene sentido hacer una página web de paneles solares específica porque es una temática suficientemente grande. Pero no compensa hacerla de reguladores solares MPPT que tiene 200 búsquedas o que tiene 500 búsquedas. Por lo tanto, es mejor elegir un dominio que sea específico, pero lo suficientemente grande como para poder tener URLs posicionables con tráfico. Ten esto en cuenta. Luego, a la hora del planteamiento del proyecto, cuando, por ejemplo, no sé qué proyecto montar o estoy dudando entre varios, una de las cosas que hago siempre, porque antes no lo hacía por querer ahorrarme un poquito de dinero y no compensa, es hacer una campaña de Google Ads. Aunque pierdas dinero, da igual. Una campaña de Google Ads te va a ayudar principalmente a dos cosas. Te va a ahorrar muchísimo tiempo en validar realmente si realmente se está buscando aquello que tú quieres y si están haciendo clic, porque muchas veces podemos ver búsquedas con las herramientas, pero esto no se traduce luego en clics o no se traducen tantos como esperábamos. Por lo tanto, esto es un baremo muy bueno para saber la cantidad de clics que te llevaría siendo primero. Evidentemente, no van a ser los mismos que en SEO, pero sí que te va a dar una idea de realmente por dónde están yendo los tiros, siendo primero cuál es el tráfico que tendrías. Y en segundo lugar, y más importante aún, para validar que la gente quiere lo que estás ofreciendo. Generalmente, si tienes tráfico, vas a convertir, pero hay una diferencia importante entre convertir al 1% y al 3 o al 5. Hay una diferencia importante entre convertir al 1% en una categoría y al 5 en otra. Por lo tanto, si hacemos una campaña de Google Ads a cada categoría, incluso de nuestro e-commerce, lo que podremos saber es el ratio de conversión de cada categoría, si se venden todas igual, si alguna tiene más tráfico del previsto. Y nos va a poder ayudar esto a la hora de priorizar las acciones que nosotros vamos a hacer en SEO. Por lo tanto, que te gastes un poquito de dinero, generalmente con 200 o 300 euros suele ser suficiente para muchos para muchos sectores. Y te digo que compensa. Y luego otra cosa, otro tip que te quiero dar es que si te lo puedes permitir en tiempo y en recursos, que a mí, por ejemplo, es algo que me ayuda mucho, que ataques la misma palabra clave con distintos enfoques. Esto es un poco más avanzado, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo, yo qué sé, planteamos un proyecto de instalación de paneles solares, pues podemos hacerlo con una web que ataque diferentes localidades o con una web que sea más centrada en provincias y en comunidades autónomas. Por lo tanto, si le das varios enfoques a dos webs distintas, generalmente hay un componente en Google que realmente hay algunos proyectos que posicionan mejor que otros. Aunque tengan el mismo SEO, realmente es así. Por lo tanto, nosotros creando un par de proyectos podremos saber si uno va mejor que el otro, si no lo podemos permitir, porque veremos que generalmente uno siempre va un poquito mejor que el otro. Por lo tanto, ya no sabemos con cuál nos tenemos que quedar y vamos a maximizar las posibilidades de éxito con nuestro proyecto.